China acaba de romper el silencio y desafiar abiertamente la versión oficial de la NASA al emitir una advertencia formal sobre el objeto conocido como 3I Atlas. Lo que el gobierno chino reveló ha hecho pedazos la narrativa que la NASA ha repetido durante meses. No se trató de un comunicado diplomático ni de un simple debate científico. La Agencia Espacial China declaró públicamente que Atlas está demostrando capacidades que la NASA insiste en negar. Presentaron datos de rastreo que muestran maniobras imposibles, compartieron registros que evidencian tecnología inexplicable y advirtieron al mundo que se prepare para un evento que la NASA asegura que jamás ocurrirá. Y aquí viene lo más impactante: en cuestión de horas, Rusia respaldó la advertencia china, luego India y más tarde Japón. Una tras otra, las agencias espaciales comenzaron a coincidir con la evaluación de China, mientras la NASA permanecía en un silencio total. ¿Será que toda la comunidad científica internacional está alucinando con las capacidades de Atlas o que la NASA ha estado ocultando la verdad? A la luz de lo que China acaba de mostrar, la respuesta parece cada vez más evidente. Antes de revelar qué fue exactamente lo que descubrieron y la NASA se niega a admitir, asegúrate de suscribirte y dejar tu apoyo, porque lo que estás por escuchar redefine todo lo que creíamos saber sobre Atlas. La nueva carrera espacial ha destapado algo que ambas potencias vigilaban desde hace tiempo, aunque con estrategias opuestas. China decidió que el mundo debía conocer la verdad, mientras la NASA prefirió mantenernos en la oscuridad. Así que vamos directo al punto. Según los observatorios de seguimiento profundo chinos, Atlas realizó movimientos que desafían todas las leyes físicas conocidas. Durante un periodo de observación de 2 días, el objeto redujo su velocidad en más de 8.000 km por hora, permaneció completamente inmóvil durante 6 horas y luego volvió a acelerar hasta recuperar su ritmo anterior. Eso no tiene explicación natural. Los cometas no frenan, los asteroides no se detienen en el vacío y los cuerpos celestes no deciden cambiar de rumbo. Todo en el espacio obedece a la gravedad y a la inercia, pero Atlas parece estar controlando su trayecto como una nave con rumbo calculado. Un especialista en propulsión que analizó los datos de China lo explicó sin rodeos: lo que observaron fue vuelo propulsado, no hay duda. Los patrones de aceleración, los cambios de velocidad y la precisión del control solo pueden provenir de motores avanzados, impulsados por una tecnología que aún está muy lejos de nuestro entendimiento. Pero las capacidades de propulsión son solo el punto de partida. Los radiotelescopios de China detectaron algo aún más sorprendente sobre Atlas: está emitiendo señales complejas que muestran patrones propios de una creación inteligente. No se trata de ruido electromagnético aleatorio, sino de transmisiones organizadas, con estructuras definidas y modulaciones avanzadas que solo podrían generarse mediante tecnología de alto nivel. Los científicos chinos identificaron un fenómeno conocido como cambio rápido de frecuencia, en el que la señal salta entre distintas bandas para evitar interferencias o ser detectada. Esa es una técnica típica de comunicación táctica, no de procesos naturales. Además, las ondas contienen códigos de corrección de errores, fórmulas matemáticas diseñadas para preservar la información en medio del ruido del espacio. En otras palabras, son señales elaboradas con intención. Un astrónomo especializado en radiofrecuencias que analizó los datos de China lo calificó como algo asombroso: las transmisiones muestran principios de ingeniería claros. Alguien, o algo, diseñó, construyó y opera un sistema de comunicación funcional. Atlas no es un simple objeto errante, es una plataforma que envía información de forma deliberada. Los telescopios espaciales chinos también captaron imágenes de altísima resolución que muestran detalles en la superficie de Atlas que la NASA nunca presentó con claridad. Las fotografías revelan patrones geométricos, líneas rectas, ángulos perfectos y formaciones simétricas que parecen hechas con propósito. Los cuerpos espaciales naturales son caóticos, sus formas son irregulares, producto de impactos, calor y gravedad. Sin embargo, Atlas muestra estructuras ordenadas, como si hubieran sido construidas. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. La NASA posee instrumentos tan precisos como los de China, pero sus conclusiones son completamente opuestas. Durante meses, la agencia norteamericana ha descrito a Atlas como un objeto interestelar atípico pero natural. Admiten que tiene propiedades extrañas, aunque aseguran que nada prueba que sea artificial. Sin embargo, los registros de China apuntan a algo totalmente distinto: propulsión controlada, comunicaciones estructuradas y geometría en la superficie. No son pequeños detalles abiertos a interpretación, son evidencias que reescriben todo lo que creíamos sobre este misterioso visitante del espacio. Todo apunta a señales inequívocas de tecnología avanzada. O bien los instrumentos chinos están fallando de manera imposible y selectiva, o la NASA ha estado filtrando información de forma controlada para suavizar la verdadera naturaleza de Atlas.
Diversas fuentes indican que la agencia estadounidense también detectó las mismas firmas de propulsión que China observó, pero decidió no hacerlas públicas. Comunicaciones internas supuestamente mencionan anomalías en la trayectoria que requieren más análisis antes de su divulgación, lo que, traducido del lenguaje burocrático, significa, encontramos algo preocupante y no sabemos cómo contarlo aún. Un ex científico de la NASA, bajo anonimato, explicó que dentro de la agencia existe una enorme presión por no emitir afirmaciones extraordinarias sin pruebas irrefutables. Sin embargo, esa prudencia a veces se transforma en negación. Cuando los datos indican impulsión activa, pero se teme decir que podría tratarse de tecnología desconocida, se opta por minimizar lo evidente para evitar escándalos. Los comunicados de la NASA sobre Atlas están cuidadosamente redactados, evitan mentir de forma directa, pero distorsionan la interpretación pública de lo observado. Declaran cosas como, actualmente no hay evidencia de propulsión artificial, cuando en realidad quieren decir, no la hemos reconocido oficialmente, aunque todo apunte a lo contrario. Las emisiones electromagnéticas son otro ejemplo claro. La NASA admite haber captado señales de radio atípicas provenientes de Atlas, pero las describe como fenómenos naturales poco comprendidos. En cambio, los análisis chinos demuestran protocolos de comunicación estructurados. La agencia norteamericana no dice que China esté equivocada, simplemente elige no confirmarlo. Un analista aeroespacial resumió la situación con precisión: ambas potencias observan el mismo objeto con tecnología semejante, reciben los mismos datos, pero la NASA adopta la interpretación más conservadora posible por temor a las consecuencias. China, en cambio, decidió que la verdad es más importante que el miedo. La diferencia en las imágenes resulta especialmente reveladora. La NASA ha publicado numerosas fotografías de Atlas, pero casi todas con resoluciones o ángulos que dificultan ver los detalles de su superficie. Las imágenes tomadas por China, con equipos equivalentes, muestran claramente los patrones geométricos. Así que, o el equipo de imagen de la NASA es sorprendentemente incompetente, o está entregando material intencionalmente limitado para ocultar características artificiales. Y mientras las agencias discuten, el propio Atlas sigue actuando de forma que dice mucho más que cualquier comunicado oficial. Su comportamiento está contando una historia que los gobiernos parecen temer admitir. Las maniobras de propulsión registradas por China no fueron aleatorias. Todo indica que Atlas ha estado realizando correcciones de trayectoria calculadas, como si siguiera un plan de navegación preciso hacia puntos determinados. No se comporta como un objeto que simplemente flota por el sistema solar, parece visitar lugares específicos con un propósito definido. Los informes detallan que Atlas ejecutó exploraciones minuciosas alrededor de Marte, incluso desplegando objetos hacia su superficie y realizando escaneos intensivos de regiones seleccionadas. Ese tipo de actividad se asemeja más a una misión de reconocimiento que a un fenómeno natural. Analizó zonas con aparente valor científico o estratégico, recopiló datos y continuó su ruta. Ahora, el mismo patrón se repite mientras se dirige hacia la Tierra. No está siguiendo una trayectoria de paso simple, está realizando ajustes continuos, como si buscara una alineación perfecta con nuestro planeta. Un experto en mecánica orbital explicó que la trayectoria observada corresponde al comportamiento de una nave en aproximación. Cada cambio de curso parece calculado para alcanzar coordenadas y tiempos específicos. No es vuelo balístico, es navegación controlada. Las transmisiones electromagnéticas también han mostrado una evolución clara durante su trayecto por el sistema solar. En un principio, los mensajes eran simples, como pruebas de calibración de sistemas. Pero conforme Atlas se acercó a los planetas interiores, las señales se volvieron más complejas y dirigidas. Cerca de Marte, la intensidad aumentó notablemente y parecía orientarse hacia la superficie, quizás interactuando con los objetos que dejó allí. Ahora, a medida que se aproxima a la Tierra, las emisiones vuelven a intensificarse y apuntan directamente hacia nuestro planeta. Un especialista en comunicaciones describió este patrón como progresivo: los primeros mensajes eran equivalentes a un «funciona esto», mientras que los actuales son estructurados, intencionados y parecen contener información codificada. Sea lo que sea, Atlas está intentando establecer contacto, y sus transmisiones se vuelven más sofisticadas con cada intento. Además, el objeto ha mostrado capacidad de reaccionar ante su entorno. Cuando atravesó una zona con alta densidad de micrometeoritos, modificó su orientación para reducir el riesgo de impacto en sus secciones críticas, algo que solo podría considerarse respuesta activa a una amenaza. Más adelante, al sentir la influencia gravitacional de Júpiter alterando su ruta, compensó con impulsos precisos que corrigieron su trayectoria. Todo indica que Atlas no solo se mueve por el espacio, lo hace con control, propósito y plena conciencia de las condiciones que lo rodean.
Los cuerpos naturales no compensan las perturbaciones gravitacionales, simplemente se dejan arrastrar por ellas. Atlas, en cambio, parece corregir activamente cualquier fuerza que intente desviar su rumbo. Y quizá lo más revelador es que, mientras nosotros lo observamos, él también parece estar estudiándonos. Durante su paso por Marte, su posición ofrecía un ángulo de visión perfecto hacia la Tierra. Ahora, su trayectoria lo llevará a una distancia lo bastante cercana como para obtener observaciones detalladas, pero aún fuera del alcance directo de nuestras defensas. Esa elección de posición no es casualidad, es una estrategia inteligente. Lo bastante próximo para analizar, lo suficientemente lejos para mantenerse a salvo. Exactamente lo que haría una nave que quisiera estudiar un planeta sin generar un enfrentamiento inmediato. La advertencia de China desató una cadena de reacciones por parte de agencias espaciales de todo el mundo. Y el patrón de esas respuestas demuestra que no están solas en sus observaciones. Apenas unas horas después del anuncio chino, la Agencia Espacial Rusa emitió un comunicado contundente. Sus redes de vigilancia confirmaban maniobras complejas y emisiones electromagnéticas organizadas provenientes del objeto designado como 3 y Atlas. En su declaración, pidieron una coordinación internacional para establecer protocolos de contacto sin precedentes. Las palabras fueron casi idénticas a las del comunicado chino. En resumen, Rusia respaldó completamente la afirmación de que Atlas demuestra propulsión y señales estructuradas, tal como China había descrito. Dos potencias espaciales independientes, con sus propios sistemas de rastreo, coinciden ahora en que el objeto tiene un origen tecnológico. India fue la siguiente en pronunciarse. Su programa espacial reconoció propiedades anómalas en Atlas que apuntan a una procedencia avanzada. Poco después, Japón publicó su propio informe, señalando que la trayectoria del objeto no coincide con los patrones naturales conocidos. La Agencia Espacial Europea, por su parte, convocó reuniones de emergencia entre los países miembros para analizar escenarios inéditos. Una a una, las agencias espaciales del mundo están rompiendo con la narrativa conservadora de la NASA y admitiendo lo que están viendo. Atlas se comporta como tecnología, no como un simple cuerpo celeste. Y mientras tanto, ¿quién guarda silencio? La NASA y sus aliados más cercanos. Ni la agencia estadounidense, ni la británica, ni el programa espacial canadiense han emitido comentario alguno. El bloque anglosajón permanece en un silencio absoluto mientras el resto del planeta expresa alarma. Un analista geopolítico describió esta situación como la mayor crisis científica internacional de la historia moderna. Un grupo de naciones alerta sobre la aproximación de una tecnología interestelar artificial, mientras otro grupo calla, confiando en que todo se resuelva sin causar agitación pública. Ese contraste pone en evidencia una grieta profunda entre la transparencia y el control. Detrás de las puertas cerradas, las tensiones diplomáticas aumentan. Los países que reconocen el carácter artificial de Atlas están exigiendo una respuesta global coordinada, mientras otros prefieren mantener al mundo en la oscuridad. Los países que permanecen en silencio están siendo señalados por ocultar información esencial que concierne a toda la humanidad. Las Naciones Unidas convocaron sesiones de emergencia del Comité para el Uso Pacífico del Espacio Exterior, donde varias naciones exigieron que Estados Unidos comparta todos los datos de seguimiento de Atlas y explique por qué las conclusiones de la NASA difieren tanto de las observaciones internacionales. Según una fuente diplomática del organismo, el ambiente es de indignación, muchos sienten que han sido engañados. Mientras el mundo observa los mismos fenómenos inquietantes descritos por China, Estados Unidos ha minimizado su relevancia. Esa falta de transparencia está erosionando la confianza que sostiene la cooperación espacial global. La negativa de la NASA a responder al aviso chino o reconocer el consenso internacional sobre la naturaleza tecnológica de Atlas dice mucho sobre su proceso de decisiones, y nada de ello favorece su reputación. Uno de los factores más evidentes es la inercia institucional. Durante meses, la agencia ha insistido en clasificar a Atlas como un objeto natural, aunque inusual. Cambiar esa postura ahora implicaría reconocer un error o admitir que ocultaron información deliberadamente. Las agencias gubernamentales rara vez asumen equivocaciones, y menos cuando se trata de asuntos de tal magnitud. A esto se suma el miedo genuino a la reacción del público. Dentro de la dirección de la NASA existe la creencia de que confirmar que Atlas posee tecnología no humana podría generar pánico, colapsos financieros, crisis de fe y desorden social. Un exadministrador de la agencia explicó que su estrategia parte de una premisa antigua, la idea de que la gente no puede procesar transformaciones existenciales tan profundas. En sus palabras, si se confirmara la llegada de una tecnología desconocida, los mercados caerían, las religiones se fragmentarían y muchos simplemente dejarían de ver sentido en su rutina. Por eso, la NASA considera su deber evitar ese caos mediante el control de la información.
Pero esa postura protectora tiene un costo. Al mantener silencio mientras otras naciones levantan la voz, Estados Unidos está renunciando a su liderazgo en el tema más trascendental de la historia moderna. Ahora son otros países los que construyen el relato global, mientras la NASA se ve atrapada entre la imagen de incompetencia y la sospecha de ocultamiento. Además, no se puede ignorar el factor estratégico. Si Atlas realmente representa una tecnología avanzada, comprender sus sistemas de propulsión, comunicación o diseño podría otorgar ventajas de proporciones inimaginables. La nación que logre descifrar sus secretos primero podría cambiar el curso de la civilización misma. El silencio de la NASA podría no ser casual. Diversos analistas creen que está coordinado con programas militares espaciales que buscan ganar tiempo para estudiar a Atlas sin la intervención de otros países. Si Estados Unidos logra descifrar su tecnología antes de compartirla con el resto del mundo, podría asegurar una ventaja científica y estratégica durante generaciones. Un experto en defensa lo resumió con frialdad: desde una perspectiva de seguridad nacional, Atlas representa la fuente de inteligencia más valiosa imaginable. Nadie comparte información sobre tecnología revolucionaria con posibles rivales antes de aprovecharla en beneficio propio. En ese sentido, el mutismo de la NASA podría estar sirviendo más a intereses militares que a los científicos. La interpretación más dura, sin embargo, es que la agencia simplemente no sabe cómo retractarse después de meses restando importancia a Atlas sin arruinar su credibilidad. Han quedado atrapados en su propio discurso. Admitir la verdad implicaría reconocer que ocultaron información, quizás de forma intencionada, sobre el descubrimiento más trascendente de la historia moderna. Pero dejando a un lado la tensión política, lo verdaderamente relevante es lo que Atlas está haciendo ahora mismo. Los registros de rastreo de distintas agencias internacionales muestran que el objeto se encuentra a unos 225 millones de kilómetros de la Tierra y acercándose. Su trayectoria no es una simple curva de aproximación, es un itinerario preciso, diseñado para entrar en la órbita terrestre en un momento claramente calculado. Atlas continúa realizando pequeños impulsos de ajuste, todos medidos con exactitud milimétrica, lo que demuestra que quien lo controla sigue un plan con objetivos muy definidos. Las transmisiones electromagnéticas se han intensificado de forma notable durante las últimas 2 semanas. Lo que antes eran emisiones esporádicas se ha convertido en un flujo casi constante de señales distribuidas en múltiples frecuencias. Sea cual sea el mensaje, Atlas parece decidido a hacerse escuchar. Un especialista en inteligencia de señales explicó que los primeros pulsos eran simples pruebas, como si estuviera buscando el canal correcto para comunicarse. Pero ahora los mensajes son potentes, dirigidos y claramente enfocados hacia la Tierra. Es como si alguien que trataba de llamar tu atención desde la distancia finalmente se levantara y comenzara a saludar directamente. Algunas transmisiones incluso contienen patrones visuales que podrían corresponder a imágenes o diagramas. Equipos de investigación en distintos países trabajan para descifrar esos datos, y los primeros resultados sugieren que Atlas está enviando información sobre sí mismo, detalles técnicos, capacidades, e incluso posibles propósitos. Un fragmento ya decodificado parece mostrar un mapa estelar, quizás señalando su punto de origen. Otro contiene representaciones moleculares que podrían describir su propia estructura o tal vez la química de la vida tal como la comprende. Sea cual sea el significado final, el mensaje es claro: Atlas no solo está acercándose, está intentando comunicarse, y cada día sus señales se vuelven más complejas, como si se preparara para el momento en que por fin logremos entenderlo. Un tercer fragmento parece mostrar lo que podría ser un esquema interno de Atlas, revelando estructuras y compartimentos que hasta ahora no habíamos podido observar directamente. Pero lo más inquietante son las secuencias de conteo identificadas en las transmisiones más recientes. Varios equipos de análisis han detectado patrones numéricos que disminuyen con el tiempo, como si Atlas estuviera registrando una cuenta regresiva hacia un evento específico. Las estimaciones actuales indican que el conteo llegaría a 0 en un periodo de entre 4 y 6 semanas. ¿Qué ocurrirá cuando eso suceda? Nadie lo sabe con certeza. Podría tratarse del momento en que alcance la órbita terrestre, de la liberación de nuevos objetos, del inicio de comunicación directa o incluso de la activación de capacidades que aún no ha mostrado. La cuenta es clara, su propósito, no tanto. Durante la última semana, Atlas también ha comenzado a liberar pequeños objetos, docenas de ellos, que se dispersan de manera ordenada, adoptando posiciones que forman una especie de red o cuadrícula que se extiende millones de kilómetros alrededor del cuerpo principal. Estos podrían ser repetidores de comunicación, diseñados para ampliar su red de transmisión, o plataformas de sensores que recopilan información ambiental desde múltiples puntos del espacio.
También es posible que funcionen como sistemas defensivos, desplegándose para proteger a Atlas ante una eventual amenaza. Sea cual sea su función, lo cierto es que está preparando el terreno para algo inminente. Ese nivel de actividad no indica simples observaciones, sugiere planes concretos y próximos a ejecutarse. Los modelos de trayectoria elaborados por redes internacionales de seguimiento coinciden en un mismo plazo. Atlas alcanzará su punto más cercano a la Tierra dentro de unas 4 a 6 semanas. Y más cercano podría ser un término engañoso, porque los datos indican que no se trata de un simple sobrevuelo. La posición prevista lo colocará a unos 6 o 7 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo suficientemente próximo para realizar observaciones detalladas o incluso establecer comunicación, pero aún fuera del alcance efectivo de cualquier medida defensiva humana. Esa distancia no es casual, parece elegida con precisión táctica. Está lo bastante cerca para interactuar si lo desea y lo bastante lejos para mantenerse seguro. Un estratega aeroespacial describió esa posición como la maniobra exacta que elegiría una inteligencia avanzada para estudiar una civilización sin exponerse a riesgos directos. Si te acercaras a un planeta cuyas capacidades desconoces y cuyos habitantes podrían reaccionar con hostilidad, querrías mantener una distancia que te permitiera cumplir tu misión sin exponerte demasiado. Y eso es precisamente lo que está haciendo Atlas. Se está ubicando en el punto exacto donde nuestra capacidad de respuesta se vuelve mínima. Desde esa posición, podría enviar pequeñas ondas hacia la Tierra que llegarían a nuestra atmósfera en cuestión de días, realizar escaneos detallados de la superficie con una precisión asombrosa o incluso intentar establecer contacto directo con nuestros gobiernos, fuerzas armadas o con la población global a través de transmisiones abiertas. Nosotros, en cambio, tendríamos muy poco margen de acción. Nuestras naves más rápidas tardarían semanas en alcanzarlo y nuestros sistemas de defensa no podrían operar con precisión a esa distancia. Si sus intenciones fueran agresivas, esa ubicación le otorgaría una ventaja casi absoluta. Pero también podría ser todo lo contrario. Esa misma distancia sería ideal para un acercamiento pacífico, lo bastante cerca para demostrar presencia y tecnología, pero lo bastante lejos para no parecer amenazante. Es una distancia diplomática, cuidadosamente calculada, que comunica poder sin hostilidad y abre la puerta al diálogo. La cuenta regresiva que aparece en las transmisiones de Atlas parece sincronizada con su llegada a esa posición óptima. Todo lo que ha hecho, sus maniobras, despliegues y transmisiones, apunta a ese momento. Sea lo que está preparando, ocurrirá cuando el conteo llegue a cero. En ese contexto, la advertencia de China cobra un nuevo significado. Están diciendo al mundo que algo trascendental podría suceder dentro de unas 4 a 6 semanas. Ya sea un intento de comunicación, una observación directa o algo completamente distinto, Atlas se aproxima a un punto decisivo. Y el silencio de la NASA ante esta posibilidad resulta cada vez más incomprensible. Si China está en lo cierto, y la evidencia apunta en esa dirección, nos quedan apenas unas semanas antes de presenciar el acontecimiento más importante en la historia de nuestra especie. Atlas se aproxima a la Tierra mostrando señales claras de control tecnológico, mientras múltiples agencias espaciales internacionales piden al mundo que se prepare. La NASA, sin embargo, sigue callando, esperando quizá que nadie repare en lo que ya es imposible ignorar. La pregunta ya no es si Atlas es o no una creación artificial. Las pruebas son demasiado claras para seguir dudando. La verdadera cuestión es qué ocurrirá cuando llegue y si estaremos preparados para enfrentarlo. Deberíamos estar diseñando estrategias de comunicación global. ¿Qué diremos si intenta establecer contacto directo? ¿Cómo responderemos ante una inteligencia que, con toda probabilidad, nos supera en conocimiento y tecnología? ¿Quién hablará en nombre de la humanidad y qué mensaje queremos transmitir? Este no es un asunto de Estados Unidos o de China, es un desafío que concierne a toda nuestra especie. Lo que suceda con la llegada de Atlas afectará por igual a cada ser humano del planeta. Por eso, necesitamos cooperación y transparencia, no agendas nacionales que compitan entre sí. Ocultar la verdad sería un error monumental. La gente tiene derecho a saber qué se aproxima y qué hemos aprendido hasta ahora. De lo contrario, corremos el riesgo de que miles de millones de personas se enfrenten a un posible primer contacto sin previo aviso, simplemente porque sus gobiernos decidieron que no podían manejar la noticia. China ha apostado por la transparencia, la NASA, en cambio, por el silencio. Dentro de unas 4 a 6 semanas sabremos cuál de las dos decisiones fue la correcta. Pero ese desenlace llegará independientemente de lo que la NASA decida reconocer. Atlas se aproxima, el conteo sigue avanzando y el mundo entero se encuentra al borde de un momento que podría redefinir la historia. No estamos desprevenidos por falta de señales, sino porque quienes debieron preparar a la humanidad optaron por callar.
¿Qué crees que representa realmente el silencio de la NASA? ¿Están tratando de protegernos o de protegerse a sí mismos? Y sobre todo, ¿qué crees que hará Atlas cuando la cuenta llegue a cero? Déjalo en los comentarios y asegúrate de suscribirte, porque dentro de pocas semanas sabremos juntos si la advertencia de China fue una alarma exagerada o una advertencia que debimos tomar mucho más en serio.